familias que tanto necesitan del Señor. Muchas de ellas están alejadas, muchas de ellas no se quieren reconciliar, no se quieren pedir perdón, no quieren dialogar y quieren dar ya todo por terminado. Nosotros los cristianos no pensamos así. Sabemos que la familia es la célula de la sociedad, que es el lugar donde Dios ha querido prolongar su amor. Por eso en este rosario vamos a rezar por todas esas familias que no rezan, por las familias que no se quieren reconciliar, para que Dios les dé el perdón, el diálogo, y para que Dios fortalezca y confirme en la fe a las familias que hoy son un testimonio para todos nosotros. Vamos a pedirle también a la Virgen por las vocaciones religiosas, sacerdotales, también para que los jóvenes, los novios, piensen en el matrimonio, piensen en los hijos y que todos pensemos en la educación de la fe. Juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento para los regalos y bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestras faltas y una unión íntima con Dios. Te lo pedimos por la intercesión de San José de la Acogida y de su Hijo Jesucristo. Amén. Los misterios que contemplamos hoy son los misterios dolorosos. En el primer misterio de dolor contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. En el primer misterio contemplamos a San José, siendo un niño, aprende a trabajar, para luego con ello a la familia alimentar. San José de la Acogida. 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 San José de la Acogida.
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José con su trabajo mostró el plan de amor del Señor, moldeando al niño que luego fue el Salvador. San José con su trabajo sencillo y fiel reveló el amor silencioso de Dios. En cada jornada de esfuerzo, en cada acto de protección y cuidado, fue moldeando al niño Jesús, no solo en lo humano, sino también en su corazón. Fue en el taller de Nazaret donde el Salvador creció viendo el ejemplo de un hombre justo, lleno de ternura y obediencia. Así, José participó activamente en el plan de salvación, recordándonos que incluso las tareas más humildes, hechas con amor, tienen un valor eterno. Acogida. San José de la 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 Acogida. Recibe en mi corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recibe en mi corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recibe en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. Tercer misterio, San José, sin dejar de ser niño, a Dios se entregó, siguiendo la voz que lo llamó. San José, aún con su corazón sencillo y puro como el de un niño, respondió con valentía a la voz de Dios. No necesitó grandeza humana para ser elegido, sino una fe humilde y un corazón disponible. Su entrega fue total, dejó sus planes, confió en los sueños y siguió el llamado divino sin vacilar. Así nos enseña que la verdadera madurez espiritual nace de la obediencia confiada y que incluso con el alma de niño se puede abrazar una misión inmensa en el plan de Dios. San José de la Acogida. 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 Recibe en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. San José de la Acogida. Como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. Cuarto misterio, San José a la naturaleza admiró, encontrando en ella la voz de Dios.
San José contemplaba la naturaleza con ojos de asombro y gratitud, descubriendo en cada detalle la voz silenciosa de Dios. En el canto de los pájaros, en el trabajo con la madera, en el viento que cruzaba Nazaret, José percibía la presencia del Creador. Su alma contemplativa le permitía ver en lo sencillo una manifestación del amor divino. Nos recuerda que si miramos con fe y atención, la creación entera nos habla de Dios y nos invita a confiar en su providencia. San José de la Acogida. San José de la Acogida. San José de la Acogida. Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Con Jesús y María. San José de la Acogida. Recíbeme en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Quinto misterio, San José, acogiendo con amor a los moribundos, ayudó a partir de este mundo con amor y resplandor. San José vivió con tal amor y fe que supo acompañar a los moribundos con serenidad, como quien sabe que la muerte no es el final, sino el abrazo de Dios. Su presencia daba paz, su silencio hablaba de esperanza y su mirada transmitía consuelo. Al final de su vida, también él fue acogido por el amor del Hijo y de María, partiendo con el alma llena de luz. Su vida nos enseña que morir en gracia es el fruto de haber amado con todo el corazón. San José de la Acogida. 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 Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. Dios te salve, San José de la Acogida, Padre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogado nuestro, vuelve a nosotros esos tus ojos de acogida y de misericordia, y después de este destierro muéstranos a Jesús y a María. Oh clemente, oh piadoso, oh dulce siempre San José de la Acogida, ruega por nosotros, Padre adoptivo de Jesús, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo les invito ahora para que en un momento breve, delante del Señor, asumamos la actitud de la Virgen María, la misma de San José, de poderle decir al Señor: heme aquí, ¿qué quieres de mí? Cada uno tenemos una misión, cada uno de nosotros tenemos hoy el mismo deber de San José, de postrados a los pies del Señor, decirle: dame las fuerzas que necesito para emprender este camino que tú quieres que yo siga. El que está casado, la que está viuda, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el trabajador, el estudiante, el enfermo, el aliviado, todos tenemos hoy necesidad de que el Señor en su infinito amor nos dé luz en nuestra vida, para que como José, como la Virgen, podamos seguir las huellas que Él nos marca todos los días, que con el discernimiento que nos viene por el Espíritu Santo no tengamos otro deseo diferente al de hacer la voluntad de Dios. Por eso les invito para que en un momento de silencio le pidamos al Señor esta gracia para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida. De la nada tú nos has creado y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descansa en ti. Te damos gracias porque todo lo has hecho perfecto, todo lo has hecho bien. Te bendecimos por nuestra vida, por todos los acontecimientos que hemos vivido. Tantas veces no te hemos reconocido como Padre. Tú, sin embargo, no te has apartado nunca de nosotros. Sobre todo porque en los momentos difíciles por donde hemos pasado, hemos dudado e incluso muchas veces nos hemos olvidado y no hemos creído en tu infinito poder. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu Santo Espíritu, ese mismo que hemos recibido en el sacramento del bautismo, que nos ha marcado toda la vida como hijos tuyos. Hoy necesitamos más que nunca de este don, que nos dé discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos aleja de ti y nos acerca a ti. Ayúdanos para que esta madre que nos has dado aquí en la tierra, que es la Iglesia,
en ella podamos ver esta madre que nos muestra siempre el camino hacia ti. Que con la ayuda de José siempre podamos seguir las huellas que tú nos marcas día a día. Aleja de nuestros corazones las divisiones, los odios, todo lo que nos separa de las demás personas. No permitas que nuestro corazón se dañe con tantas cosas que tú no quieres que habiten en él. Hoy te pedimos más que nunca que pueda brillar en nuestra vida, en nuestro corazón, el perdón, la reconciliación, el diálogo, el deseo de amar, de servir, de vivir en este mundo como Cristo ha vivido. Que no tengamos otro deseo diferente al de Cristo. Cristo ha dado su vida por nosotros cuando hemos sido sus enemigos. Que nosotros también podamos dar la vida especial por aquellos que no actúan con esta intención. Danos el perdón, danos el amor, danos la bendición en nuestros hogares, en nuestras familias. Vuelve a la casa a aquellos que han marchado. Permite que los hijos sean un punto de unión, que los hijos puedan ver a sus padres con la misma ternura con que Jesús ha mirado a María y a José. Que sus padres puedan ver a sus hijos con la misma ternura con que José y María han visto a su Hijo Jesús. Que nosotros podamos ver al otro como Cristo nos ha mirado a nosotros. Que el esposo pueda ver a su esposa como José ha mirado a María. Que las esposas puedan ver a su esposo como María ha mirado a José. Que todos podamos ser hermanos, hijos de un mismo Padre que es Dios y de una misma Madre que es la Iglesia. Te hacemos presente todos estos lugares del mundo donde hoy hay una batalla librada, donde hay una guerra. Toca el corazón de quienes gobiernan, de todos aquellos que tienen autoridad, para que se detengan los fusiles, para que no haya más derramamiento de sangre. Te pedimos de una manera muy especial por estos países de Irán, de Israel, por todos los países de Medio Oriente. Hagamos presente también a Rusia, a Ucrania y, como no, a nuestra bella Colombia. A cada uno de nuestros habitantes aquí en Marinilla, para que el Señor nos dé a todos el corazón de José, el corazón de María, el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Recordemos en este momento aquellas palabras del santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, que decía que cuando estamos frente al Santísimo, Él nos ve. En ese momento, Él se encuentra entre nosotros. Pidámosle para que todo lo que le estamos pidiendo, Él lo acoja con agrado. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú en tus verdes campiñas, me hiciste reposar. Y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Le diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos humildemente que nos concedas mediante el gozo de la celebración de este misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos concedas alimentarnos continuamente de este pan que da la vida eterna, y con él podamos manifestar al mundo los tesoros de la vida eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que por sus méritos gocemos de los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios,
descansen en paz. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Dios mío. ¿Qué doy? Sí, sí, lo explico. Ah, listo. Sí, sí.
El auditorio está habilitado para las personas que están de pie y se quieren ir para allá a sentarse, estar cómodos. Desde allá estarán viendo igualmente la Eucaristía y hasta allá se les llevará la comunión. Para los que quieran, el auditorio está habilitado. Gracias. Las palmas todos. Estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a San José de la Acogida por todos los beneficios recibidos, intención que ofrece Jorge Ramírez, señora y familia. Día cuarto. San José acoge a los pobres. Dios, creador del universo, decidió hacerse humilde y vivir en la pobreza, al nacer en un pesebre, como lo dice la Sagrada Escritura. Este acto muestra que no solo Dios se solidariza con los necesitados, sino que también nos muestra que la humildad y la sencillez son el camino hacia la santidad. Jesús mismo lo afirmó en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
San José disfrutaba de estabilidad económica y había planeado dedicar su vida al servicio de Dios sin casarse. Sin embargo, Dios cambió sus planes al presentarle a María, con quien debía formar una familia. San José renunció a su comodidad material y a sus propios proyectos para seguir el llamado divino, convirtiéndose en el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Al aceptar este nuevo propósito, San José descubrió que la verdadera seguridad no está en poseer cosas materiales, sino en desprenderse de ellas por amor a Dios. Dios le ofreció una nueva perspectiva que no solo le conduciría a la salvación personal, sino también a la salvación de todas las almas a través de la intercesión. Así, San José acogió a María y a Jesús con un corazón generoso, reconociendo que su verdadera misión era servir y amar con desprendimiento. San José demostró que la pobreza y la humildad pueden ser parte del plan de Dios para la salvación. Hermanos, para participar dignamente de esta Eucaristía, les invito para que humildemente reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, tu apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Regresa al Señor tu Dios, Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Volver al Señor y en vuestra confesión decidle. Perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oración que nuestros labios te presentan. No es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano.
A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón, y mi cólera se apartó ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y lozanía del olivo, y la fragancia del Líbano. Los que viven a su sombra volverán a sembrar trigo, y cultivarán vides. Quedarán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo ya que ver con tu pasada idolatría? Soy yo quien responde y velo por ti. Yo soy el ciprés tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé sus frutos. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos. Para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejarán la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. El Señor es nuestro Señor. Nuestro Dios, solo el Señor. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Solo el Señor. Ojalá me escuchese mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Señor es nuestro Dios. Nuestro Dios, solo el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Estamos viviendo este tiempo bellísimo de Cuaresma que se ha iniciado con el miércoles de ceniza, donde todos, cuando se nos imponía la Santa Cruz, nos decía el sacerdote o quien nos la puso: conviértete y cree en el Evangelio. O algún otro escuchó decir: recuerda que polvo eres y al polvo has de retornar. Nosotros estamos de paso. La Cuaresma nos recuerda que nosotros aquí estamos de paso. Dios no nos ha creado para vivir aquí eternamente. Dios nos ha creado para tener vida eterna. Y por eso, como dicen tantísimos santos, entre ellos Santa Catalina, San Agustín, San Francisco, tantísimos, por la experiencia que han tenido, llegan a la siguiente conclusión: nosotros vivimos inquietos, vivimos siempre afanados, pero al final solamente descansamos en el momento en que tengamos este encuentro personal con Dios. Y a eso es hacia lo que tiende nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra vida. Por eso ustedes se dan cuenta que aquí en el mundo, aunque hagamos muchas cosas, nada nos sacia. Nada nos sacia. Una persona quiere estudiar mucho, quiere trabajar mucho, quiere conseguir mucho, y a lo mejor lo consigue, pero nada le llena. El chico que piensa que consiguiendo novia y después que se casa, que ya llega a la plenitud, y no es verdad. No es verdad. Nada nos puede saciar aquí en la tierra, porque es que nuestro corazón tiende siempre hacia el Padre, y Dios nos ha creado para Él. Por eso Dios se encarga de mandarnos acontecimientos que nos relativicen. Nos preparamos, nos esforzamos, pero al final aparecen las precariedades, las enfermedades, los sufrimientos, tantas cosas que aparecen en nuestra vida y que nosotros no hemos programado. No hemos programado. Por ejemplo, hay una persona que se preocupa mucho del gimnasio y hace gimnasia y su cuerpo, bueno, una cosa, la otra, y un momentico a otro le dicen: tiene cáncer. O simplemente van pasando los años y te ves debilitado. Yo mismo hice mucho ejercicio. A mí me gustó mucho el fútbol. Hoy ya no puedo correr ni 2 metros, no puedo. Es decir, estamos de paso. La Cuaresma es un tiempo que nos dice que estamos de paso. ¿Hacia dónde? ¿Dónde termina la Cuaresma? En la Pascua. Por eso viene inmediatamente, en 2 semanas ya tenemos el Domingo de Ramos, que nos conduce hacia la gran fiesta del cristiano, de nosotros los hijos de Dios, que es la Pascua. O sea, que la Cuaresma, que es imagen de nuestra vida, nos apunta hacia la Pascua, que es la meta de todo cristiano, la vida eterna. Porque en la Pascua celebramos a Cristo, el Hijo de Dios, resucitado de la muerte. Entonces, en ese sentido, cobra fuerza todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Muchas veces cuando nos encontramos frente a la adversidad, pensamos: Dios se olvidó de mí, yo soy de malas, ¿por qué me tuvo que pasar? Cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a una enfermedad, frente a un familiar que se ha muerto, cuando tenemos un problema bien serio en el hogar, en el trabajo, con algún vecino, en la familia, hay circunstancias que nosotros decimos: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué, si yo soy tan bueno, tan buena, me tiene que pasar esto? Mis hijos se rebelan. ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué mi hogar se dañó? ¿Por qué tengo que ser tan pobre? ¿Por qué tengo que ser tan enfermo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ya soy tan mayor y no he podido conseguir novio? No me he podido casar. Tantas situaciones, tantos interrogantes que surgen en nuestra vida. Por eso la Cuaresma es un tiempo bellísimo. Cristo también ha sido sometido a la prueba, ha sido sometido al sufrimiento.
a la tentación. Y él lo ha defendido una cosa: apoyarse en su Padre, en Dios, y responder con la fe. Si miramos las tentaciones de Jesús, que no las voy a repetir ahora, siempre respondió con la fe, con la palabra de Dios, no respondió con su razón. Por eso dice que el demonio, viendo tanta firmeza de Cristo, se tuvo que ir. ¿Por qué se tuvo que ir? Porque se vio derrotado. Porque cuando una persona se apoya en Dios frente a todo lo que le pasa en su vida, el demonio pierde fuerza. ¿Por qué tantas veces caemos? En lo que sea, en la mentira, en el robo, en el odio a otra persona. ¿Por qué caes? ¿Por qué eres infiel? Etcétera. ¿Por qué caemos? ¿Sabes por qué? Porque no te apoyas en Dios. Siempre te apoyas en tu razón. Y simplemente dices, me la hizo, que la pague. ¿Cómo le voy a perdonar con todo eso que me ha hecho? Y tenemos una causa justificada. En nuestro corazón no cabe el perdón y el amor, porque nos alejamos del Señor. Y siempre tenemos razones de peso justificadas para odiar a otro, para no perdonar. Por eso la palabra de hoy es bellísima, bellísima, porque nos está recordando qué es lo más fundamental en nuestra vida, qué es lo más importante. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Primer mandamiento. Es imposible que yo pueda amar a otra persona si no estoy amando a Dios. ¿Cómo se nota que yo no amo a Dios? Porque tengo enemigos. Porque tengo enemigos. Hay gente que dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Mentira. Tiene enemigos. Hay personas a las cuales no le perdona hace 20 años, 30, y dice, jamás le voy a perdonar. ¿Saben ustedes que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo donde la iglesia como madre nos invita a todos a reconciliarnos, a confesarnos? Es un tiempo para confesarnos, ponernos delante del Señor y decir, Señor, he pecado, eso soy yo, no puedo amar, no puedo perdonar, estoy lleno de resentimientos. Hay cosas que hay que pedirle a Dios porque tienen peso. Nosotros a Dios no le podemos pedir cosas pasajeras. ¿Qué dolor es yo ponerme frente al Santísimo solamente para decirle al Señor, Señor, que me suban el sueldo en la empresa? Señor, que mi esposa cambie ese bendito genio que tiene. Que mis hijos no sean tan groseros. Señor, que me salgan bien todos los planes que tengo para el próximo año, para el segundo semestre. Eso no vale, eso no son oraciones. ¿Ustedes se imaginan si yo me vengo delante del Señor y le digo, Señor, concédeme amar a mi esposa, entenderla como es, que yo pueda perdonarle a mi esposo? Estoy hablando de San José. Estoy hablando de la Virgen María. San José es esposo. Es esposo. Los esposos quieren saber qué es lo que les corresponde hacer como esposos. Ahí tienen a San José. No hagamos lo que vemos en la televisión. Hay muchos que ven novelas y dicen, quiero ser como ese. Y resulta que ese ya tuvo a una, a otra, a otra, a otra. Tiene hijos por ahí regados. Eso no es José. Impresionante ver a los chicos cómo les toca crecer. Me duele muchísimo. Que los esposos tienen un sufrimiento y al otro día él ya está con otra y ella está con otro. Así de simple. Así no viven los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un gran modelo que se llama José. Los esposos tienen un modelo que es José. Las esposas tienen una gran modelo que es María. Los hijos
tienen un gran modelo que es Jesús. ¿Ustedes se imaginan si todos vivimos con este espejo en nuestra vida? Entonces no tuviéramos tantos problemas como los que vemos hoy, a los cuales nos acostumbramos y que no tiene por qué ser así. Ustedes saben que en la medida en que vamos sacando a Dios, excluyendo a Dios de nuestra sociedad, lo primero que desaparece es el hogar, la familia. Por eso ahora que vienen las elecciones presidenciales, muy importante, primero rezar, para que Dios nos dé sabiduría, discernimiento, para poder hacer este derecho, ejercer este derecho ciudadano que tenemos, hacerlo con responsabilidad, con responsabilidad. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude. Vamos a continuar esta Eucaristía, que nos ayude el Señor a través de este sacramento a continuar todo este itinerario cuaresmal, para que con ansia, con deseo, podamos llegar a la Pascua. Podamos llegar a la Pascua. ¿Qué significa llegar a la Pascua? No es tanto un lugar físico, mas es un espacio, es un lugar donde pueda habitar Jesucristo. Hay algo que tiene San José que nosotros necesitamos, que es la oración, que es la meditación, que es el acoger. ¿Qué es el acoger? ¿A quién? A Cristo mismo. Yo no puedo depender de mi razón y de todo lo que piense, no. Tengo que depender de lo que Dios quiere de mí para no fracasar en nada de lo que hago. A nivel social se habla mucho de fracaso y mucha gente dice, he fracasado, no me salieron bien las cosas. Y eso lo tendríamos que decir todos, si realmente no logramos comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. La Virgen María nunca ha fracasado en su vida, San José tampoco. No han fracasado, y Jesús menos, aunque muchos lo vean como un fracasado. Humanamente, José, María y Jesús han sido un fracaso, humanamente. ¿Por qué? Porque han crucificado su razón y han tenido un solo deseo en su corazón, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos salvemos, que tengamos vida eterna, porque para eso Dios nos ha creado. Y eso afuera no se va a ver nunca, nunca, nunca. El demonio, del cual hablan muy pocos, siempre tiene un deseo con nosotros, que es destruirnos, que es arruinarnos. ¿Ustedes saben quién es el más feliz del mundo viendo tantas familias destruidas? El demonio. Cada vez que un hogar se separa, que los esposos se separan, quien más se ríe es el demonio. Cuando vemos tantos chicos por ahí solos, confundidos, sin saber para dónde pegar, que se meten en la droga, en el alcohol, tantos jóvenes destruidos en su sexualidad, la pornografía, las redes sociales, todas estas cosas, tanta esclavitud. Hoy mismo tengo una persona muy cercana, muy joven, que se intentó suicidar hoy. Así están los jóvenes. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Las razones todas las sabemos. No queremos sufrir. Y como no queremos sufrir, lo primero que hacemos para evitar el sufrimiento es anulamos el matrimonio. Y yo espero que a todos los que estemos aquí y que están pasando por algún sufrimiento en su hogar, que Dios, por intercesión de San José, nos conceda amar lo que Dios nos ha dado y no buscar soluciones fáciles. Jesucristo no se ha bajado de la cruz, ha permanecido en ella y Dios lo ha resucitado. Cuando nosotros escapamos de la cruz, cuando no queremos sufrir, yo a este no me lo aguanto un minuto más, con esta nadie puede vivir, con estos ¿quién va a vivir en la casa? Cuando nosotros pensamos así, estamos perdidos. Dios no puede actuar.
Que Dios nos conceda entonces en esta Cuaresma tener los sentimientos de José, de María y de Jesús, donde haya espacio para el perdón. Para el perdón. No digo el diálogo. ¿Saben por qué? Porque no puede haber diálogo si no hay perdón. Y no hay perdón si no hay oración. Por tanto necesitamos rezar. Padre, es que con lo que ha pasado eso es irreconciliable. Ahí no puede haber perdón. Mentira. ¿Saben por qué es mentira cuando pensamos así? Porque no hay cosa peor de la que hemos hecho nosotros crucificando a Cristo en la cruz, blasfemado de Él. Y no ha sido una sola persona, ha sido todo el género humano que lo hemos crucificado, que lo hemos maldecido, que lo hemos asesinado. ¿Y cómo ha respondido? Perdonándonos. El perdón es el amor. Sin el amor, sin el perdón, no puede haber vida, no puede haber familia, no pueden haber personas, no puede haber nada. Es lo que hoy nosotros necesitamos que Dios nos dé para que recuperemos la belleza de la alegría, de la vida en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro pueblo, en Marinilla, en Antioquia, en Colombia, en el mundo. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Gozos a San José de la Acogida. San José de la Acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. Con penitencia y oración a Jacob y a Raquel, Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a un santo varón. San José de la Acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. Eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser el artífice principal. San José de la Acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. Los ángeles Dios te dio, oh San José bendito, a María para con amor cuidar, a Jesús para feliz adoptar. San José de la Acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. A Dios le entregaste, sin dudar te casaste, para cuidar y proteger al Redentor de la humanidad. San José de la Acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María,
como lo hiciste con Jesús y María. Y Padre sin igual, sé nuestro ejemplo y guía en el hogar. Rogamos por nuestras familias, por su paz, unidad y amor filial. San José, acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. En silencio cumplió la voluntad de Dios, amor convertido en mirada de confianza, fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y esperanza. San José de la acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. Eres ejemplo de padre, de los hijos protector, de huérfanos y desvalidos, eres guardián y Señor. San José de la acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. Padre y amigo cercano, escucha, José, nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y María, como lo hiciste con Jesús y María. Hoy mi vida se desgrana sobre la espiga madura. Ah, Señor, que estas mieses siempre la tierra fecunde. Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura. Trigo por en tus manos me dejaré sembrar, solo el trigo que muere sirve para el altar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Por el sacrificio de alabanza que te vamos a ofrecer, te rogamos, Padre Santo, que mientras cumplimos nuestra misión, disfrutemos de la intercesión de San José, a quien confiaste en la tierra la misión de custodiar, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios,
el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara de tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa León, nuestro obispo fidel, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos que han partido al Padre, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de todos los santos y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por cuyos méritos y oraciones concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus fieles y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus manos y venerables, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista y Esteban, Matías y Bernabé, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Hacemos presente en este momento, Padre, todas las intenciones de Jorge Ramírez, su esposa y familia, quienes han mandado celebrar esta Eucaristía. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el Rey, el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos paz para el mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que estamos invitados a participar de esta Eucaristía. Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Recordamos a las personas de la parte de atrás y las del auditorio no desplazarse hasta ya les llegará la comunión. Salve, José glorioso, digno de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Salve, José glorioso, prenda de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Dichoso patriarca, electo del Señor, que fuiste de María, esposo protector. Salve, José glorioso, prenda de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Preciosa fue tu vida al lado de Jesús, al lado de María, la reina del amor. Salve, José glorioso, prenda de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Esposo de María, modelo del hogar, reina en nuestros hogares, el santo y puro amor. Salve, José glorioso, prenda de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Salve,
José glorioso, brinda de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Dichoso patriarca, electo del Señor, que fuiste de María, esposo protector. Salve José glorioso, reina de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Salve José glorioso, reina de salvación. Desde tu excelso trono, danos tu bendición. Preciosa fue tu vida al lado de Jesús, al lado de la Virgen, la reina del amor. Un agradecimiento al Padre Edier Serna por acompañarnos en este cuarto día de la novena y compartir con nosotros su espíritu de fe. También le agradecemos a don Gilberto Serna por acompañarnos diario en la procesión, al Grupo Pastoral Familiar y Catecúmenos, al canal CCM Televisión por la transmisión y a quienes nos acompañan de forma digital. Las peticiones que en los comentarios nos hacen, se las ponemos directamente en las manos de San José. A todos, gracias por apoyarnos comprando nuestros artículos. A todas las personas que se vinculan y hacen posible estas celebraciones con su apoyo, servicio y oración. A la Cofradía 70 veces 7 y Grupo Porta Insignias, que hacen embellecer la procesión. A Juan y su coro, que hoy nos acompaña, para que con su canto ha animado y embellecido esta celebración. Los invitamos también a apoyarnos con la compra de las veladoras y artículos religiosos de San José de la Acogida, imágenes, novena, denarios y rosarios están disponibles a la salida para que lleven a sus hogares y recordar cada día su amor y su protección. También les recordamos que estamos vendiendo la boleta para la rifa de la Cena de la Caridad, que juega para la Cena de la Caridad del Jueves Santo. Con la compra de esta boleta, que tiene un costo de 20,000 pesitos, participa en la rifa de 500,000 pesos y un San José. Muchas gracias por su generosidad y que San José bendiga sus hogares. Oración de consagración a San José de la Acogida. Repiten después de mí. Oh San José de la Acogida, en la presencia de Jesús y María,
Te elijo como mi Padre, mi guardián y protector fiel. San José, noble y sabio, quien recibiste el honor de guiar a la Sagrada Familia con ternura. Acepta este siervo tuyo, aunque me sienta indigno, y acoge mi vida en tu santa casa. Ruega por mí para que en cada momento de mi existencia mi mente se dirija hacia Jesús y mi corazón lo sirva con lealtad hasta el último de mis días. Tú que eres el terror de los demonios, fortalece mi espíritu con confianza. Protégeme de las fuerzas del mal y guíame para no ofender a Dios. Oh mi Padre espiritual, hoy me consagro a ti, en fiel imitación a Jesús y a María. Pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti, después de Jesús y de María, consagro mi cuerpo y mi alma cada día, mi crecimiento espiritual, mi hogar y todos mis asuntos y proyectos. En este día, consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, para que bajo tu guía y protección pueda siempre vivir en amor y devoción. No me dejes desamparado, sino adóptame como hijo tuyo y acompáñame en cada paso, especialmente en la hora de mi muerte. Consuélame y fortalece mi fe con la presencia de Jesús y María, para que junto a ellos y a ti alabe y adore a la Santísima Trinidad por todos los siglos de los siglos. Amén. San José de la Acogida, acógenos en tu corazón, como lo hiciste con Jesús y con María. Oremos. Renovados, Señor, por estos sacramentos de vida, haz que siempre vivamos para ti en santidad y justicia, según el ejemplo y con la intercesión de San José, el hombre justo y obediente, quien te sirvió con fidelidad en la realización de tus insondables misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Te pedimos, Señor, que bendigas esta agua con la cual van a ser bendecidos todos los objetos que tus fieles han traído para su cuidado y protección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor con su bendición se digne aumentar y fortalecer los sentimientos de devoción y piedad para que transcurra sin tropiezo tu vida presente y alcances felizmente la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Con tu espíritu, ámame Señor con tu espíritu, ámame Señor con tu espíritu, ámame Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu.